Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Los saludo en el nombre de Cristo Jesús para compartirles el devocional del día miércoles 7 de febrero, que se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 12, desde el verso 35 al 44. Vamos a orar para pedirle la guía del Espíritu Santo. Amén. Padre bendito, gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias por el privilegio de compartir tu palabra. Yo te pido que por medio de tu Espíritu Santo me des claridad, Señor, en estos temas tan difíciles, Señor. Te entrego mi vida para que den gloria a tu santo y poderoso nombre. Vengo en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Me ha tocado compartir unos temas bastante difíciles. Y digo temas porque dentro de estos versos del capítulo 12 de Marcos, se engloban 3 temas. Amén. 3 partes. La primera parte se encuentra en el verso, desde el verso 35 hasta el verso 37, ¿no? Y ahí Jesús plantea una serie de preguntas que intentan aclarar de quién es Hijo Cristo. ¿Y por qué Él intenta aclarar esta pregunta? Porque observamos que un capítulo atrás, en el libro de Marcos 11, cuando las multitudes lo recibían a Jesús montado en un burrito, ¿no? ¿Cómo lo recibían? Le decían: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David. ¿Se acuerdan? Y también cuando compartimos hace 2 semanas acerca del ciego Bartimeo, ¿cómo le decía el ciego Bartimeo a Jesús? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Amén. Entonces, estaba claro que había una promesa que el rey David recibió acerca de que habría un reino, ¿no?, eterno, ¿no? Que habría un rey que vendría de su descendencia. Entonces, y eso se encuentra en el libro de Segunda de Samuel. Es bien extenso, se encuentra desde el verso 8 al 16, pero voy a leer la última parte, ¿no?, donde Dios, por medio del profeta Samuel, le dice a David: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será establemente. Amén. Entonces, si nosotros vemos, ¿no?, la descendencia de David, los hijos de David, muchos de ellos tropezaron, cometieron pecado, se equivocaron. Entonces, ¿cómo se podría cumplir esta promesa que Dios le dio a David? No podía ser con uno de sus hijos terrenales. Acá estaba hablando de alguien superior, ¿no? Estaba hablando del Mesías, estaba hablando de Cristo. Amén. Entonces, por eso es que Jesús en el libro de Marcos hace esa pregunta, ¿no? Voy a leer la pregunta que está desde el verso 35 al 37. Enseñando Jesús en el templo decía: ¿cómo dicen los escribas que Cristo es hijo de David? Hace esa pregunta, ¿no? Y luego Jesús reflexiona y dice: porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Amén. Hasta
hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y luego Jesús añade, ¿no? David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y la gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Amén. Jesús dice, ¿no? Si el Mesías, el Cristo, es hijo de David, ¿cómo David le llama a su hijo, a su descendiente, Señor? Amén. Y Jesús aclara que fue por revelación del Espíritu Santo. Y no era cualquier persona, el Cristo, sino que era el Hijo del Dios viviente. Amén. Entonces, amados hermanos, los escribas esperaban a un descendiente de David que los liberara del yugo opresor en esa época que era el Imperio Romano. Pero aquí Jesús aclara, ¿no? Le aclara a los escribas y a la multitud también que lo oía, que su reino iba a ser mucho mayor que ese. No iba a ser un reino terrenal, sino iba a ser un reino celestial. Amén. Entonces, esa es la primera parte. Hay mucho que escudriñar acá, pero solamente tenemos un periodo corto para compartir. Amén. Esa es la primera aclaración que hace Jesús. Amén. La segunda parte que podemos encontrar en el libro de Marcos se encuentra desde el verso 38 al 44. Y en esta segunda parte, Jesús llama la atención, ¿no? Reprende a los escribas, a los maestros de la ley, ¿no? Y vamos a leer cómo lo reprende. Y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. ¿Qué hace Jesús? Continúa, ¿no? Compartiendo la palabra a las multitudes y les dice que tengan cuidado de los escribas y también de los fariseos. Amén. Y Jesús sostuvo su palabra, no solamente aquí en el libro de Marcos, ¿no? Sino también podemos ver que cuando habla en el Sermón del Monte, en el capítulo 5 de Mateo, ¿no? En el verso 20, ¿qué dice? Porque les digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús tenía bien claro cómo se comportaban los maestros, los intérpretes de la ley. Y en el libro de Lucas 11 también podemos ver, ¿no? Que dice: ¡ay de vosotros, intérpretes de la ley! Porque han quitado la llave de la ciencia. Ustedes mismos no entrarán. Y a los que entraban, se los impidieron. Amén. Entonces, amados hermanos, aquí el Señor llama la atención al fariseísmo, a los escribas, que no solamente quedaron en esa época, sino que podemos ver que ese tipo de personas también persisten en nuestra época. Y muchas veces se puede infiltrar inclusive dentro de nosotros. Entonces pidámosle al Señor que nos ayude a adorarle, a buscarlo como Él quiere, no como una
como una religión solamente de rituales, como hacían los escribas, los fariseos, los intérpretes de la ley, que se habían cegado por la vanidad, se habían cegado por el orgullo, porque querían buscar más la gloria hacia ellos que buscar la gloria de Dios. Amados hermanos, en todo lo que hagamos, siempre debemos de buscar que el nombre del Señor sea glorificado. Entonces, vemos que cargaban con un gran pecado. Ese pecado donde ellos, debido a su propio egoísmo, ¿no?, amaban más la aprobación de los hombres que la aprobación de Dios. Entonces, en el libro de Juan, ¿no?, capítulo 12, del 42 al 43, dice la palabra: con todo esto aún los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no le confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Los fariseos se convirtieron también, y los escribas, los maestros de la ley, se convirtieron en una piedra de tropiezo para que muchos vengan al conocimiento de Cristo. Amén. Entonces, ellos amaban que la gente los admirara. Y hay tres aspectos que podemos identificar. Por ejemplo, cómo era la oración de los fariseos, ¿no?, de los hipócritas. ¿Qué dice en Mateo 6:5? Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Entonces, tenemos que reorientar nuestra oración. No como los fariseos, no como los hipócritas, sino como Dios quiere. Y tú cerrada la puerta, ¿no? Ora a tu Padre que esté en los cielos, en secreto. Amén. También, ¿cómo eran estos fariseos cuando daban sus limosnas, sus ofrendas, ¿no? En Mateo 6:2 dice: tú cuando ores, y tú cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles. ¿Para qué? Para ser alabados por los hombres. Si vas a ofrendar, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha. Hazlo no para que te vean la gente como lo hacían los hipócritas, los fariseos, los maestros de la ley. Hazlo para que te vea Dios. ¿Y qué más hacían estos fariseos, estos hipócritas, estos escribas, estos maestros de la ley? Mateo 6:16. Y cuando ayunes, no sean austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Amén. Entonces, busquemos orar, busquemos ayunar, busquemos ofrendar para agradar a Dios. No para que nos vean, no para que nos alaben, porque el Señor ve todo lo que hacemos. Amén. Y no nos centremos en rituales externos, ¿no? No nos centremos en superficialidades. En Mateo 23, del 25 al 26, Jesús llama la atención también a los fariseos y dice: ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque limpian lo que está fuera del vaso, del plato, pero no lo que está dentro, porque están llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que lo que esté fuera sea
limpio. Amados hermanos, te estás mirando frente al espejo de la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios la que tiene que ser nuestro estándar para poder evaluar a la luz de la palabra y poder volver a ser agradables a los ojos de Dios. No nos importa que los hombres nos critiquen, nos juzguen. No nos importa, lo que nos importa es qué piensa Dios de nosotros. Amén. Y no seamos como los hipócritas, ¿no? Que de labios le honra, pero su corazón está lejos de Dios. Amén. Y la última parte del libro de Marcos capítulo 12 habla acerca de la contraparte de los hipócritas, ¿no? De los escribas, de los maestros de la ley, de los fariseos. Habla acerca de la actitud de una viuda pobre que se vio reflejada en su ofrenda. Se encuentra en Marcos 12 del 41 al 44. Y estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo un pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto les digo que esta viuda pobre echó más que todos los que habían echado en el arca, porque todos han echado de los que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía. Amén. El dinero debe ser santificado. El dinero no es malo. Lo malo es el amor del dinero. El dinero es un buen siervo, pero es un mal amo. Y nadie puede servir a 2 amos, a 2 señores, porque amarán a uno y aborrecerán al otro. Amén. Entonces, hay que entender también esta parte, porque el Señor sí habla de estos aspectos en su palabra. Y es más, en el libro de Lucas 12 nos dice, ¿no? Donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Y Jesús ve esta parte en nosotros también. Amén. Entonces Jesús estaba viendo cómo ofrendaban y veía las 2 partes, ¿no? Y muchos dicen que de los ricos echaban mucho dinero y podrían ser alabados por la gente. Mira qué cantidad echado. Pero el Señor no estaba viendo la cantidad, estaba viendo la actitud. Amén. Y vio la ofrenda de los ricos por un lado y la ofrenda de una viuda pobre por el otro lado, ¿no? Recordando que las viudas estaban en difícil situación, no tenían muchas veces para el sustento, dependían de la bondad de la gente y era una condición muy dura las que vivían en esa época, muy extrema. Sin embargo, a pesar de su pobreza, a pesar de la dificultad, ofrendó. Más que todos, dice la palabra. Y no está hablando de la cantidad, está hablando del valor que representaba para ella el echar lo único que tenía para su sustento. Amén. Entonces, tengamos en cuenta que Dios mira el corazón de un dador, mira la actitud con la que ofrenda. Lo miró en Caín, lo miró en Abel, ¿no? Entonces Dios no quiere en realidad nuestro dinero, sino nos quiere a nosotros. Amén. ¿Con qué actitud estamos dando nuestra ofrenda, nuestro servicio a Dios?
Lo estamos haciendo con amor, lo estamos haciendo de todo corazón, lo estamos haciendo con convicción, o lo estamos haciendo por obligación, lo estamos haciendo sin estar convencidos. Amén. Y también que ve, ¿no?, si lo estamos haciendo de lo que nos sobra o realmente nos está costando dar. Amén. Entonces, el hecho de ser pobre no es un pretexto para no dar. Y si no lo estamos haciendo, pidamos perdón al Señor, pongámonos a cuentas y volvamos a ofrendar, porque el dinero que se recibe es para la extensión del reino de Dios. Amén. Entonces, ese es el objetivo. Entonces, hay que dar lo mejor que tenemos, hay que darlo generosamente, hay que darlo teniendo fe en nuestro amado Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por estas 3 subpartes de tu palabra que se encuentran en Marcos 12, Señor. Ayúdanos a reconocer al verdadero Salvador, a Jesucristo, así como lo reconoció David, aún sin conocerlo. Ayúdanos, Padre, a despojar de nosotros todo fariseísmo, toda cosa que nos impida adorarte, amarte genuinamente, Señor, y a tener esa actitud de la viuda pobre, Señor, que te dio todo, Señor, porque ella te amaba. Ayúdanos a amarte con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor.